Muy buenos días. Este día sábado 25 de octubre abordaremos el sistema patriarcal. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Frida Juárez. Conocer durante 3 jornadas el tema del sistema patriarcal, misoginia, violencia contra las mujeres, y también abordaremos un aspecto un poco más específico sobre el abordaje de la violencia en situaciones religiosas. Los objetivos para esta jornada serán conocer conceptualmente lo que es el patriarcado, conocer sus fundamentos, sus estructuras elementales que lo hacen sostenible, sus características y algunos tipos del patriarcado. Realmente esperamos que ustedes puedan identificar esos principales puntos de control sobre la vida de las mujeres y que son necesarios identificar, dimensionar para también actuar en cualquier ámbito de la vida, pero particularmente en un tema que suele hacerse pocos análisis desde la perspectiva de género, como lo es la gestión del riesgo. Bien, ¿qué es el patriarcado? Las acepciones del diccionario resumen que, digamos, dan un par de acepciones que podemos leer. Dice: persona que por su edad y sabiduría ejerce autoridad en una familia o una colectividad. Organización social primitiva en la que la autoridad es ejercida por un varón o femenino. Dignidad del patriarca. Periodo de tiempo en que predomina este sistema. Bueno, como vemos, las acepciones del diccionario claramente muestran que el patriarcado como sistema, ¿verdad?, se instala en una clara posición de los hombres sobre el dominio de las mujeres. Etimológicamente, es decir, si nos vamos a la raíz, ¿verdad?, de lo que significan las palabras y de cómo fueron construidas, patriarca viene del latín y del griego, patriarca, que significa patriarca, que significa de la descendencia, de la familia, derivado del pater, del padre, y que en griego significa mandar, lo que traduciríamos entonces como padre que manda en o a la familia. Se ha planteado, además, queremos iniciar con algunos malos entendidos. Que el patriarcado es todo el sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres, pero que anterior a esto también existe el matriarcado, que según algunas hipótesis antropológicas, este ha sido originario y que habría sido reemplazado pues por el patriarcado. Por tanto, aparecería como el sistema jerárquico que reemplazó al estado primitivo natural. Sin embargo, es necesario acotar que esta supuesta, digamos, teoría de que existió un matriarcado no es la semejante a lo que entendemos por patriarcado. Es decir, si el patriarcado se entiende como aquel dominio de los hombres sobre las mujeres, no podríamos decir que de la misma tonada las mujeres fueron las que gobernaron en ese matriarcado, sino, como también nos lo explica Alicia Puleo, al hilo del surgimiento de los cambios sociales ligados a la democracia, a las reivindicaciones de la igualdad y la industrialización, empieza a reflexionar y se empieza a concebir que el patriarcado tiene una concepción distinta. Dejó de ser considerado como el pacífico y sabio gobierno de los ancianos para convertirse en un sistema de dominación y explotación que habría surgido al antiguo matriarcado en las primitivas sociedades igualitarias que no conocían la propiedad privada. Es decir, si alguien nos dice, miren, el patriarcado sustituyó al matriarcado, alguna vez las mujeres gobernaron, o que existen incluso islas, digamos, donde pueda haber algunas sociedades tribales donde puede existir este matriarcado, créanme, hay que poner evidencia de que no son sistemas que se manejen con los mismos valores. El patriarcado sustenta una dominación de los hombres sobre las mujeres, como lo veremos a lo largo de la jornada, pero en este matriarcado originario es más bien un estado natural donde mujeres y hombres tenían un reparto igualitario de tareas y de toma de decisiones, como lo han señalado antropólogos expertos bajo el rigor científico que ellos median. Dicho esto, desde la teoría feminista fueron precisamente las mujeres que desde el feminismo radical que se valen de este término, ¿verdad?, de estas acepciones del diccionario, como una pieza clave para denominar y entender esa opresión que vivían las mujeres. Y
Así, Alicia Puleo habla de la hegemonía masculina para el dominio y la explotación de las mujeres como definición del patriarcado, cuyo agente, dice, ocasional fue de orden biológico. Es decir, ¿qué hace que los hombres dominen a las mujeres? ¿Cómo empieza esta subordinación tan antigua de casi 5.000 años? Bueno, aquello que es diferente a lo que soy yo, hombre, cuerpo, ¿verdad? Ella tiene un cuerpo diferente, amamanta, ¿verdad? Tiene la capacidad de engendrar, de parir. Bueno, eso que es diferente, entonces se vuelve dominable o subordinable. Así se va elevando esta posición de subordinación a partir de un agente causal, que fue lo físico, esa diferencia física, y se va elevando a categoría política y económica de la dominación. Entonces, ¿qué vamos a entender finalmente por patriarcado? Es la manifestación, la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, la niñez, y la ampliación de este dominio masculino sobre las mujeres de la sociedad en general. ¿Por qué? Vamos a ver una serie de sistemas, de múltiples sistemas de los que el patriarcado se vale para ejercer ese dominio sobre las mujeres principalmente, pero también sobre otros actores sociales. ¿Verdad? Y vamos a ver un poco la universalidad como una característica del sistema patriarcal, donde se excluye a la mujer. Por consiguiente, el registro del pasado de la raza humana se ha escrito o interpretado como un registro parcial, ¿verdad? Donde no está contada toda la historia y se omite a más de la mitad de la humanidad. A las mujeres se les ha excluido sistemáticamente de la tarea de elaborar sistemas simbólicos, filosofía, ciencias y leyes. Revisen ustedes, por ejemplo, cuántas mujeres estaban en la Asamblea Constituyente, es decir, esa asamblea que instaló la Constitución de El Salvador, la última, nuestra actual Constitución de 1980. Revisen, por ejemplo, en el Código Civil, un código que determina todas las relaciones casi privadas, digamos, de contratación, de posesión y dominio de bienes, de herencias, etcétera. ¿Quiénes hicieron ese Código Civil? Nos vamos a dar cuenta que las mujeres estamos excluidas de ser tomadas en cuenta en la construcción de ese mundo en el que aportamos. Por ejemplo, en la ciencia, ¿verdad? Generalmente estamos excluidas, ¿verdad? O suele pensarse que las mujeres y la ciencia estamos dedicadas a limitadas a ciertas áreas de la ciencia, ¿verdad? Que tienen que ver más con la medicina, pero que, por ejemplo, si hablamos de robótica, si hablamos de aeronáutica, por ejemplo, las mujeres suelen estar excluidas. No construyen esos símbolos, además, ustedes se fijan. Incluso de manera cotidiana, un montón de símbolos están pensados desde los hombres, por ejemplo, el lenguaje. Buenos días a todos, ¿verdad? Y con eso debemos entender que estamos incluidas las mujeres, es decir, nos preguntaron eso, nosotros decidimos eso, cedimos esa parte, o es parte de esa decisión de que las mujeres no tenemos voz para nombrar a niños. A partir de eso, el fundamento político, ideológico del patriarcado justifica su dominación en la diferencia biológica. ¿Cuál es el agente ocasional? Es decir, ¿cómo justifica el patriarcado su dominación sobre las mujeres, sobre decidir qué símbolos, qué filosofías, qué leyes, quiénes toman las decisiones? Es precisamente a través de la biología. O sea, la única diferencia que usted puede advertir es la diferencia biológica, cuerpos distintos, ¿verdad? Las mujeres tienen una capacidad biológica distinta a la de los hombres. La pregunta es si la diferencia puede generar desigualdad. Porque en un sistema de dominación, la diferencia puede volverse como el pretexto para mantener la desigualdad. Así, mantiene un propósito de generar esta discriminación y usa la violencia como el mecanismo por el cual se hace factible esta dominación. Es decir, si ustedes se fijan en las familias, en la cotidianidad, ¿cuál es la dinámica de esa dominación? Se puede ver, bueno, las mujeres suelen reflejar o revelar cómo no están, por ejemplo, no pueden tomar decisiones y que están, por ejemplo, limitadas precisamente al miedo, ¿verdad?
mire señora, le traemos a ofrecerle, qué sé yo, un crédito, una enciclopedia, le dice, no, mire, es que él no está. Mamá, ¿puedo salir a tal fiesta? Es que si tu papá dice que sí, ¿verdad? Entonces siempre está combinado. ¿Por qué no podemos tomar la autonomía de las decisiones? Porque hay un miedo a que el uso de la violencia que está permitido para los hombres contra las mujeres pueda hacerse efectivo y cumplir con ese mandato de dominación. Bien. Las características del sistema patriarcal. Es un orden simbólico, ¿verdad? Es decir, el sistema patriarcal no está escrito, o sea, no hay un código de dominación masculina sobre las mujeres. Si ustedes se van a la Constitución, no van a hallar ninguna disposición que diga, miren, los hombres pueden someter a las mujeres, pueden obligarlas a ir donde ellas vayan, etc. Es un poder subterráneo, es un poder que está inscrito pero no escrito. ¿Sí? Se puede decir como, por ejemplo, si ustedes se fijan, por ejemplo, la ley del nombre de la persona natural. Hay una disposición que dice que la mujer casada puede cambiar su nombre, utilizando el apellido de su marido a continuación de su apellido de soltera, haciéndolo acompañar de la particular. Yo les pregunto, ¿tienen una razón válida de por qué las mujeres deben cambiar su identidad al casarse? ¿Mm? Si estamos hablando de igualdad, podríamos pensar que también los hombres podrían hacer esto, pero es una disposición que es exclusiva para las mujeres. ¿Sí? Entonces vemos cómo no hay un código de dominación, pero hay un poder simbólico que está inscrito. Por ejemplo, yo recuerdo esta anécdota mucho cuando mi abuela, por ejemplo, estaba adolescente y ella me decía, hija, por favor cuídese, ¿verdad? Que usted solo una vez vale. Me decía algo con un mensaje, o sea, se refería claramente al tema de la virginidad, que yo iba a valer mientras era virgen, que me cuidara, ¿verdad? Que eligiera bien, que no esperara el matrimonio. Pero no me lo decía de manera clara. Me daba una frase sin decírmela claramente y yo la entendí, aunque no me la dijera claramente, entendía perfectamente el mensaje. Este tipo de símbolos, por ejemplo, cuando usted ve este tipo de expresiones que detrás de todo hombre hay una gran mujer, hay toda una serie de simbolismos sobre eso. Entonces, es un poder que está ahí cotidianamente, pero que si ustedes se fijan, nadie alza alusión a él. O sea, ustedes no van a escuchar en los discursos políticos, por ejemplo, y hablábamos del poder, o sea, hablan, por ejemplo, del capitalismo como una expresión económica de dominación, del clasista, si ustedes quieren. Podemos hablar de si usted hablamos de, por ejemplo, del sistema racial, ¿verdad? Usted puede ver en los discursos esa situación. En el sistema, por ejemplo, de dominación, incluso de edad, ¿verdad? Las personas adultas contra la niñez. Pero cuando se refiere a las mujeres, casi nunca ustedes van a escuchar la palabra patriarcado. Revisen el periódico, revisen la literatura que ustedes suelen leer, digamos, y se van a dar cuenta que la palabra patriarcado casi que está omitida del lenguaje y de los discursos de los hombres. Entonces parte de todo ese esquema donde es un poder inscrito pero no escrito, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿verdad? Que como dicen, ¿verdad? Si ustedes ven como instituciones de dominación que están marcadas a través de códigos como el Decálogo, el Corán, ¿verdad? El Código de Hammurabi, usted se va a dar cuenta de que hay ciertas esquemas de dominación. Pero en el caso del patriarcado no está en ningún código específico de dominación, pero prevalece en la memoria del colectivo, dice universal, a través de un consenso social en un fuerte pacto entre los hombres. También este pacto no lo vamos a encontrar escrito. Usted se fija, ¿verdad? Usted llega, por ejemplo, denuncia una situación de acoso sexual, por ejemplo, y generalmente usted va ante su jefe y dice, mira, fíjate que fulano de tal, ¿verdad? Está ejerciendo esta expresión de violencia, está acosando, me siento incómoda y eso. Y entonces ese jefe generalmente empieza a decir, bueno, pero mira con vos como venís vestida, ¿verdad? Usted va a la policía y le dice, mire, vengo a denunciar a mi marido porque está gritándome, llega él, no sé qué. ¿Y usted qué le hizo? Entonces, esas frases tan cortas evidencian esa
pacto entre los hombres, o sea, que es como esa lógica de pensar, bueno, ellos pueden golpearlas, son ellas las que no deben provocar, o sea, es decir, hay un pacto no escrito entre los hombres de esa manera, incluso que atraviesa cualquier otra diferencia entre los mismos hombres, por eso habla de un consenso social, ¿verdad? Universal. Les pongo este ejemplo. En una calle, un hombre, qué sé yo, albañil, un trabajador, un vendedor, y va pasando un vehículo del año, una camioneta en la cual va un alto ejecutivo, y en el semáforo de repente se atraviesa la calle una mujer con esos cuerpos socialmente valorados y ese estereotipo de belleza y de símbolo de cosa sexual, ¿ya? Ambos se miran a los ojos, o sea, ambos se miran, se voltean a ver y con una simple mirada la miran a ella y quizá expresen diferente, pero la miran de pie a cabeza, ejercen incluso un símbolo, un silbido, incluso le llegan a decir una palabra y hay un pacto entre ellos, de que ambos, siendo hombres, tienen una misma visión sobre lo que significa ser mujer y sobre ese cuerpo, ¿verdad? No necesitaron escribirlo en un contrato, no necesitaron ir a consultar ese código oscuro de dominación, sino que es ese lenguaje que todavía está ahí como un pacto que está inscrito pero no escrito, ¿verdad? Así, ¿qué pasa? ¿Por qué este elemento es tan importante advertirlo? Porque cuando las cosas no están dichas claramente, no podemos atacarlas o digamos o eliminarlas de tal suerte. Si yo, por ejemplo, descubro, por ejemplo, la ley del nombre que les mencionaba, yo puedo pedir a la Asamblea ahora una reforma basada en el principio de igualdad de la Constitución y basada en la ley de igualdad y de erradicación de la discriminación contra las mujeres. Y probablemente va a desaparecer. Sin embargo, eso que no está dicho claramente, ¿cómo yo lo cuestiono? ¿Cómo lo desaparezco del lenguaje universal? Es mucho más difícil. Entonces, eso impacta terriblemente porque las mujeres estamos generalmente luchando contra algo que vivimos, pero algo que no podemos señalar fácilmente, digamos. Y por ejemplo, el tema del acoso, porque no, pero si yo no te estaba acosando, ¿verdad? Yo te estaba chuleando, ¿verdad? Es una exageración. Y suelen dejarse a materia de subjetividad, ¿verdad? ¿Cómo es que hacen esto? Bueno, un poco tiene que ver con quien detenta el poder. Es que escribe estos símbolos. Quienes detentan el poder dicen que no somos las mujeres, diseñan las normas que son instituciones. Y eso se convierte en el status quo, ¿verdad? Las mujeres que no participamos del establecimiento del sistema normativo fundacional de la República, como es la Constitución, ¿verdad? Sin embargo, ese se vuelve el status quo. O sea, este país se rige por esas leyes. Quienes detentan el poder dicen que no somos las mujeres, escriben esas constituciones. Quienes detentan el poder crean unos sistemas políticos que no los diseñamos las mujeres y excluyen a las mujeres de su participación. Imagínense ustedes cuántos años llevamos a hacer una república, cuántas elecciones han habido, como ese mecanismo democrático de representación ciudadana y de soberanía en el pueblo. Sin embargo, hasta este año se ha hecho la reforma sobre la ley de partidos políticos. 2014. ¿Qué les indica eso? En el resto de elecciones de mujeres, o sea, no es casual que de 84 diputaciones, menos de 25 estén en las mujeres, incluyendo las mujeres suplentes. No es casual que en todo el gabinete hayan más hombres que mujeres. No es casual que en el Tribunal Supremo Electoral, que en el Consejo Nacional de la Judicatura, que en la Corte Suprema de Justicia hayan más hombres que mujeres. Porque claro, ellos primero establecen qué es lo que cuál es la norma que va a regir al país. La Constitución y estas leyes. Ok. Luego, a la hora de hacer esas leyes, las mujeres no participan. Y luego, esas leyes determinan el sistema político por el cual se va a representar la toma de decisiones. Y ahí tampoco están las mujeres. Entonces, es una cadena que se va construyendo para excluir a las mujeres. Como les decía, podemos ver la evidencia de esto en nuestra
nuestra historia republicana hemos tenido 13 constituciones. De esas 13 constituciones, 10 constituciones le negaron a las mujeres el derecho al voto y el reconocimiento como ciudadanas. Es decir, que nuestra historia de igualdad formal en la ley no es tan antigua, es apenas 1950, donde se establece por primera vez que las mujeres podían votar. Y pudimos votar en las elecciones de 1952, pero era un voto, no era el voto universal de las mujeres, sino que eran las mujeres que tuvieran estudios académicos y que fueran mayores de cierta edad y que tuvieran autorización de sus maridos o de sus padres, por ejemplo. Es hasta la de 1962 donde ya se establece el voto universal, ¿verdad? Y en la de 1983 donde se establece, ¿verdad?, que en el artículo 3 todas las personas son iguales ante la ley. Por ejemplo, ¿qué decía en esta primera constitución de quiénes son ciudadanos? ¿Quién tiene esa categoría de ciudadanía que es capaz de establecer, de participar en la toma de decisiones y ser visible en esa toma de decisiones? Vean que en 1841 el artículo de la Constitución decía: son ciudadanos todos los salvadoreños mayores de 21 años que sean padres de familia o cabezas de casa, que sepan leer y escribir o que tengan la propiedad que designa la ley. ¿Quiénes creen ustedes que podrían ser los ciudadanos a partir de estos requisitos? ¿Sí? ¿Han oído ustedes ese mandato de nuestras abuelas que dicen, bueno, yo soltera de mi papá, casada de mi marido y viuda de mis hijos? La visión de las mujeres y el tutelaje. No podíamos ser las cabezas de casa. También las que sepan leer y escribir. ¿Saben que para ese periodo había apenas una escuela para niñas en San Salvador, que tampoco era de acceso universal a todas las mujeres o niños, y que también tenía una currícula educativa distinta a la que tenía la de los hombres? Era básicamente, se les enseñaba como casi que era el manual de la buena esposa, ¿verdad? Ustedes incluso pueden escudriñar en documentos de sus abuelas y eso, incluso aparecen todavía materias en la currícula de las mujeres que eran oficios mujeriles, bordados, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Incluso cocina, el comportamiento, el tejer, ese tipo de cosas. Y uno dice, bueno, estas son normas que ya están derogadas y que ya, pues sí, en la época de mi abuela, pero ahora ya no. Ahora ya todos accedemos a la misma educación. Dicho esto, les pregunto, ¿por qué todavía existen colegios de niños, colegios solo de niños? Si estamos pensando que la educación no tiene ninguna diferencia, ¿por qué desagregar a la población? ¿Sí? Bueno, es una pregunta que nace para demostrar que no siempre están abolidas todas estas prácticas, ¿verdad? Si yo voy a educar a niñas con la misma currícula que a los niños, ¿tiene algún caso separado? ¿Hay algo que se enseña distinto a los niños como para que yo no pueda abrir un colegio de niños para las niñas, por ejemplo? Todavía muchos colegios existen. Bueno, otra de las características de la masculinidad del patriarcado es que evidenciamos esa masculinidad hegemónica y universal, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa ser hombre en la sociedad? Y parte de esa universalidad, es decir, el del yo masculino. El hombre se presenta, ¿verdad?, como un término aparentemente neutro, donde se permite ser la representación del mundo y quien tiene voz para nombrar ese mundo. Como les decía, por ejemplo, en el lenguaje sexista, ¿verdad?, donde se dice los hombres son los que representan a toda la población. Por ejemplo, este libro, si ustedes ven esa portada, dice Historia Universal. Cuando usted abre ese libro, se da cuenta que en realidad es la historia de los hombres. Apenas aparecen un par de casos muy excepcionales en este libro. Pero en general, es la historia de los hombres. Sin embargo, la denominación que le dan es universal, ¿verdad? Y así podemos ver un montón de ejemplos cotidianos.
Celia Amorós considera patriarcado y sistema de género como sinónimos, ya que sostiene que un sistema igualitario no produciría la marca de género. Es decir, si realmente las personas somos iguales, es irrelevante si somos hombres o mujeres. Pero si vemos en toda nuestra construcción social, hay esa segregación, ¿verdad? Es decir, ¿es mujer o es hombre? ¿Verdad? En los registros, en los formularios, ¿verdad? En todo, en el sistema educativo, en el sistema de formación, no solo de la escuela, en el sistema de formación mismo de las familias, ¿verdad? Vamos a un baby shower ¿y qué va a hacer? Una pregunta que es tan relevante si alguien nos dice que está embarazada. ¿Y qué va a hacer? ¿Por qué es relevante esa pregunta si realmente cuando nazca sabemos que va a ser igual? Un poco es ese el cuestionamiento, ¿verdad? Si somos iguales, no tendría por qué ser diferente la respuesta del mundo, ni los colores, ni los juguetes, ni la alimentación, ni los juegos, ¿verdad? Entonces dice, la oposición entre el género masculino y el femenino, asociada a la opresión de las mujeres y al dominio de los hombres en las relaciones sociales, normas y lenguaje, instrucciones y formas de ver el mundo, ¿verdad? Suele sentarse esta segregación como una expresión donde la desigualdad es la marca que hace esta diferencia. Entonces la universalidad dice, pese a los pactos que siempre son entre hombres, dice, el patriarcado establece jerarquías entre los mismos hombres e instaura el poder del reconocimiento y el reconocimiento como poder. Es bien interesante. Ustedes han de recordar el sonado caso de el diputado Samayoa, que se había involucrado en todo un hecho de violencia contra las mujeres, en este caso contra su esposa. Fue desaforado, bueno, ya más o menos ustedes sabrán eso. Sin embargo, para mí fue muy sorprendente cómo, a pesar, o sea, aunque usted no lo haya visto tras una reja, creo que quedaba suficiente evidencia social, ¿verdad?, de que este hombre era éticamente cuestionable, ¿verdad? O sea, era evidente la manera incluso en que él se expresaba, esto es un delito menos grave, ¿verdad? Incluso la acusaba de que si ella visitaba moteles, etcétera, o sea, una manera de descalificar o de validar de que hay ciertas razones por las que sí se les puede pegar a las mujeres. Entonces quedaba como bien evidente su actitud misógina, violenta, machista. Sin embargo, lo sorprendente es que ustedes ven ahora cómo los medios de comunicación, por ejemplo, van y lo entrevistan. O sea, lo sientan y lo entrevistan a hablar de temas económicos, le preguntan sobre temas del presupuesto, sobre temas de seguridad. ¿Me entienden? Entonces, es una manera de decir, de darle un reconocimiento, ¿no? Donde es posible, digamos, establecer el reconocimiento como un pueblo. Por ejemplo, vean en las instituciones como la Policía Nacional Civil o los militares, en todo el mundo. Son estructuras altamente verticales, jerarquizadas, y establece, por ejemplo, esas categorías de rango. Esa es parte de esa expresión del poder, del reconocimiento y el poder, ¿verdad?, como dos categorías que se contraponen, o más bien se asocian para ir en esa posición de dominación sobre los hombres. El patriarcado se constituye en el poder de clasificación y discriminación, dice, entre los grupos masculinos, y determina quién tiene capacidad de reconocer y quiénes carecen de esa capacidad, ¿verdad? Pues tal como lo sostiene Celia Amorós en ese libro de Hacia una crítica de la razón patriarcal, no son todos los hombres los que participan del poder, sino solo aquellos que pertenecen a ciertos grupos sociales dominantes ascendentes. Así, el paradigma de lo humano, que es el varón, blanco, rico, en edad reproductiva, sin discapacidades y heterosexual, fija el punto máximo de jerarquía respecto a cualquier otra condición variable. Entonces, las mujeres que no son parte de esa jerarquía constituyen eso otro, ¿verdad? De ahí que la subordinación se define siempre en función del varón, independientemente de la categoría que él o ella tenga. Se lo explico en este ejemplo.
La mujer que comparte su condición de raza negra con el varón de su misma categoría, es decir, un hombre de raza negra, frente al máximo de jerarquía, que es el hombre blanco, ¿quién creen que de los dos va a ser más discriminado? O sea, entre una mujer blanca, entre una mujer negra y un hombre negro, ¿quién crees que va a ser más discriminado? La mujer. Si hablamos, por ejemplo, de la diversidad sexual, ¿quiénes creen que son más discriminados? ¿Los gays o las mujeres lesbianas? Claro, porque hay un punto, ¿verdad?, de jerarquía donde las mujeres siempre van a representar eso otro. ¿Verdad? Vean, les pongo esta noticia. Incluso en hombres que se consideran de una menor jerarquía dentro de esa categoría, subcategorías entre los hombres, puede dominar a las mujeres de cualquier categoría. Entonces dice este anuncio, es un caso muy terrible de dos niñitos que murieron soterrados cerca de una construcción. Y lo relevante de la noticia es, se murió el hombre de la casa. Era un niño de 5 y 7 años. Y sin embargo, una mujer adulta, que era la madre, quien sostenía, quien aportaba el gasto, quien cuidaba y eso, reconoce, o sea, ven el reconocimiento como poder, reconoce que ese era el hombre de la casa. ¿Sí? Incluso hemos visto casos donde, por ejemplo, a nivel laboral, una jefatura mujer puede encontrar en sus subalternos una descalificación de su poder. Toman las órdenes con desdén, ¿verdad? Suelen no cumplirlas, suelen cuestionarlas, se atreven a decir, mira, pero a mí eso no me parece, yo no lo quiero hacer. De manera distinta se comportan entre pares, ¿verdad? Un hombre frente a otro hombre tiene otro lenguaje y otras cosas. Entonces, a eso también se da. El patriarcado tampoco es inamovible, ¿verdad? Ya se dice inscrito en la civilización humana desde hace miles de años antes de nuestra era. Ocurrió antes de la formación de la propiedad privada de las sociedades. Pero al ser una convención cultural y social, está sujeta a los cambios, ¿verdad? A la ratificación, a la reforma o a la sustitución. ¿Ven qué interesante? Veíamos, ¿se recuerdan en las acepciones del diccionario que cuando usted lo mira pareciera ser que fue un sistema que existió, pero no existe más? Sin embargo, el sistema patriarcal tiene esa capacidad de reafirmarse, recalificarse, reconstituirse, reformarse, replantearse, adecuarse a cada época, a cada sistema económico, a cada modo de cultura, que le permite mantener esa dominación. Y claro, se recuerdan que el agente ocasional era biológico, ¿verdad? Y esa es una condición que usted la va a encontrar en cualquier época, en cualquier lugar, bajo cualquier sistema. Entonces, le permite estar ahí. Usted me puede decir, mire, en la Edad Media era evidente el patriarcado. En la edad, por ejemplo, la modernidad también, el iluminismo también, en la posmodernidad también. ¿Existe? ¿De la misma manera? No. Ha logrado recomponerse. O sea, como hoy que tenemos leyes de igualdad, que tenemos más avances en las agendas de las mujeres, que hay más mujeres en los puestos de toma de decisión, sí, el patriarcado, porque logra instalarse de tal manera que se reajusta bajo ciertos pactos para poder mantener esa dominación. Entonces, también tenemos que decir que el patriarcado es histórico, es decir, que no es una institución que no existió siempre. Hemos tenido sociedades sin patriarcado, incluso sociedades tribales que pueden existir. ¿Por qué es importante advertir esto? Porque cuando decimos que el patriarcado ha existido siempre, es como una condena, es decir, entonces no puede dejar de existir. No es cierto. Ya vamos a ver un video que nos puede ayudar. Finalmente, el sistema sexista, ¿verdad? Sistemas de los que se nutren el patriarcado. Es un sistema de opresión en las mujeres que genera desigualdades sociales en función de la diferencia. Un poco para entender todas estas categorías que hemos visto a partir del patriarcado, vamos a ver este video, Somos Iguales, ¿verdad? Se los dejo a continuación.
Bien, ahora que hemos visto este video, podemos advertir, ¿verdad?, cómo existieron sociedades, ¿verdad?, que pudieron vivirse en el patriarcado como un reparto distinto de poder, ¿verdad? Incluso las tareas eran repartidas, pero el poder también era repartido. Pero además vemos cómo existe esta dominación a partir, ¿verdad?, de un ente, ¿verdad?, que se clasifica como el paradigma, ¿verdad?, de explicación, y cómo también es necesario advertir esto frente a las múltiples crisis que tenemos, ¿verdad? Entre ustedes voy a mencionar la crisis ambiental, ¿verdad?, en la que no podremos seguir enfrentándolo mientras existe esa dominación del hombre sobre la naturaleza. Esa no es una invención de las mujeres, al igual que la guerra, al igual que muchos otros conflictos, digamos, que hemos enfrentado. El tema de las armas no ha sido una invención de las mujeres. Entonces debemos ver un poco en ese sentido. Estos sistemas de los que se nutre el patriarcado, ¿verdad?, como vimos, sistemas sexistas, sistemas clasistas, ¿verdad?, es un sistema de opresión que genera desigualdades sociales diferenciales en función de la clase social. Lo que vemos es que la categoría de clase, digamos, representa un sistema de dominación que contribuye a que el patriarcado mantenga la dominación sobre las mujeres. Entre un hombre pobre y una mujer pobre hay cierta distancia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quiénes son las que padecen más los efectos de un sistema económico desigualitario, ¿verdad?, donde el reparto de bienes está claramente en manos de pocos, ¿verdad?, y en el que se excluye mucho de la participación, de las riquezas y del desarrollo. Entonces vemos quiénes lo enfrentan más. Por ejemplo, si hablamos del acceso a la salud, la mortalidad materna es una de las primeras causas, ¿verdad?, por las que las mujeres pueden morir. Quienes tienen el menor acceso a la educación. Si una familia tiene que decidir entre enviar a estudiar a su hijo o a su hija, generalmente deciden sobre el hijo, porque las expectativas de logro incluso que el sistema le puede brindar en respuesta a su estudio son distintas a las que las niñas. Entonces, casi se considera que es un desperdicio mandar a estudiar a las niñas, ¿verdad?, si finalmente van a terminar embarazadas, si mejora que ayuda en su casa, etc. Hay mayores índices de desnutrición, generalmente los tienen las niñas, ¿verdad? Y las mujeres también, bueno, los embarazos sabemos que descalcifican y eso. Y generalmente las mujeres enfrentan estos mayores índices de desnutrición. Quienes tienen menos acceso a los bienes políticos como la tierra. Actualmente las mujeres no tienen más que el 15% de la tierra en el país. Y en el planeta no alcanzan el 10%. Es decir, imagínense, si lo vemos en términos de pobreza de vida, con el 10%, con el acceso al 10% de la tierra. Imagínense cómo podría desarrollarse un país si las mujeres tuvieran un acceso distinto a la tierra. ¿Sí? Tenemos por ahí algunos ejemplos, ¿verdad? Como por ejemplo este caso de este informe de ONU Mujeres, donde los motivos más importantes para no acceder a la educación, a la atención médica, las mujeres mencionan como la falta de un proveedor de salud y el costo de su tratamiento, ¿verdad? Entonces vemos que no tener dinero para el tratamiento es como de las primeras causas, sobre todo, ¿verdad?, en países en situación de pobreza. Es decir, ¿puede ser determinante la pobreza para que las mujeres accedan menos al desarrollo? Sí. Entonces, está permeado por el sistema patriarcal, pero está permeado también por el sistema de clase. Sistema racista, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que si el paradigma del patriarcado de mayor valoración es el hombre blanco occidental, todo lo que eso contraría es de un menor valor y particularmente las mujeres. Por ejemplo, el censo del 2007 arrojó que hay una población de alrededor de 7.000 personas afrodescendientes en el país. De estas, alrededor de 4.000 son mujeres. Existe una total invisibilización de ellas. No se reconoce que tenemos otras razas que no sean la raza de descendencia blanca. Sistema heterosexista también, ¿verdad? Donde se establece que la forma, ¿verdad?, en la que las relaciones
humanas deben establecerse solo es entre hombre y mujer, ¿verdad? Y entonces aparecen que cualquier otro aspecto relacional de convivencia, de pareja, etcétera, entre personas del mismo sexo, o incluso personas trans, etcétera, y todas esas categorías de la diversidad sexual aparecen como no permitidas dentro del sistema patriarcal, que a partir de ese sistema heterosexista se establece. Y lo vemos muy claramente cuando la Constitución habla del matrimonio, ¿verdad? Ya vamos a ver que también el matrimonio es ese ejemplo de la inscripción del poder. Pero el matrimonio dice es la institución legal de un hombre y una mujer, con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida. La familia, dice, es el grupo social permanente constituido por el matrimonio, la unión no matrimonial o el parentesco. En el matrimonio y la unión no matrimonial está establecido que solo puede hacerse entre un hombre y una mujer. Si existe una pareja de mismo sexo, estos podrán incluso tener una convivencia, pero el Estado nunca va a reconocer la misma. Si, por ejemplo, el acceso al seguro de salud, por ejemplo, a bienes, digamos, de aceptación de herencias, por ejemplo, o a otros beneficios que el matrimonio están mandatando, ¿verdad? O sea, que el Estado dice, solo a través del matrimonio que yo puedo reafirmar ciertos beneficios a la población. También es una imposición de mundo. Realmente el sistema adultocentrista, ¿verdad? Es el sistema de opresión que genera desigualdades sobre la función de las diferentes edades. Básicamente se prioriza que la edad adulta es el máximo paradigma, ¿verdad? Se requiere, por ejemplo, dice 12 años de escuela formal para poder tener acceso a un empleo formal, dice la CEPAL. En América Latina, solo un tercio de la población juvenil lo logra y un cuarto solo logra de 0 a 5 años según la edad. Es decir, que el empleo, el sistema económico también está diseñado para un paradigma de mujer, de personas adultas. Por ejemplo, veamos los servicios concretos de las mujeres. Vemos, por ejemplo, servicios como el de Ciudad Mujer, generalmente han sido pensados para las víctimas de violencia adulta. Están pensados para las mujeres jóvenes o para las niñas, ¿verdad? ¿Qué servicios hay para las mujeres adultas mayores, verdad? Siempre en los extremos de la vida suele haber mayores limitantes en el acceso a recursos y servicios. Pues la edad se vuelve un ente determinante en nuestro sistema adultista, ¿verdad? Ahí vemos algunos ejemplos de la brecha educativa que puede haber también. En el tema de ingresos, ¿verdad? Según este informe del Observatorio de la Zapala, la población mayor de 15 años no estudian y que no tienen ingresos, ¿verdad? Para el 2008. Evidentemente, son las adolescentes las que tienen esta peor condición. Bueno, los tipos de empleo, hay dos tipos, o sea, podemos advertir dos tipos. El patriarcado de coerción, que son los que se estipulan por medio de leyes o normas consuetudinarias sancionadoras con violencia, aquello que está permitido y prohibido a las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, vemos en el Código Civil de 1860, se dice, por ejemplo, de que cualquier persona que esté privada de libertad, dice, un juez podrá hacerla poner en libertad haciéndose valer de la fuerza pública, de una conducta prohibida. Pero, dice, se exceptúan las correcciones domésticas. Es decir, que si quien me tiene privada de libertad era mi marido, nadie podía meter, ¿verdad? Dice, quien mata a su cónyuge es parricida. Pero el marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer la matara a esta en el acto, ¿verdad? Tendrá solo la pena del destierro o quedará exento de pena si solo son lesiones graves. Estaba establecido en las normas que había razones por las que se podía corregir a las mujeres, que podía hacerle uso del derecho de corrección y que además, ¿verdad?, también estaba mandatado por ley y hacer ese uso de esa violencia legalizada, legitimada, etc. Vemos entonces que el Código Civil hablaba de una institución que se llamaba toda la potestad marital, que es los derechos que tienen los hombres sobre los bienes y personas de la mujer.
vamos a ver en una clase más adelante. Y luego, su relación con el fenómeno cultural dice conocido como machismo, ¿verdad? La expresión del patriarcado de coerción es el machismo, ¿verdad? Donde dice está basado en el poder masculino y la discriminación contra las mujeres. En donde su característica principal es el uso y abuso del poder. Bueno, tengo hambre y aquí servirme, ve, yo soy el que mando, yo aquí pongo la comida, aquí me hacen lo que yo digo, ¿verdad? Ese tipo de prácticas que vemos tan cotidianas, ¿verdad? Pero tenemos también el patriarcado del consentimiento. Y es un poco más peligroso porque usted en el otro puede tener cierta, digamos, advertencia de que está ocurriendo, que usted ve el desbalance de poder. El patriarcado del consentimiento suele ser un poco más oculto y por lo tanto menos cuestionado. Se da en la igualdad formal ante la ley. Ya la Constitución dice, ¿verdad? Todos somos iguales ante la ley. Y entonces define que empieza a incitarse a las mujeres a entender que esos roles mandados por el patriarcado, ¿verdad?, deben asumirse para las mujeres para tener ciertas calidades de éxito. Okay. ¿Querés entrar en el mundo de los hombres? ¿Querés competir con nosotros? Debes comportarte como tal, ¿verdad? ¿Querés ser aceptante? Por ejemplo, el tema de los cuerpos socialmente valorados, ¿verdad? Imagínense a las niñas con problemas de anorexia, de bulimia. O sea, ¿quiénes enfrentan esta enfermedad, esta epidemia? Las niñas, a las adolescentes o los adolescentes. Realmente son en un 99% las adolescentes. Porque sobre ellas el patriarcado se ha encargado a través de los medios de comunicación, ¿verdad?, de bombardear claramente que la categoría que el sistema acepta es ese cuerpo, ese estereotipo de delgadez, ¿verdad?, de pelos lacios, ¿verdad? Y toda la diversidad de formas está ya desvalorizada en ese sistema. Entonces las niñas entran a ese juego de entender que, claro, yo quiero ser alguien de éxito, debo entrar en esos roles, debo entrar en esas tallas, ¿verdad? Dice, como los occidentales contemporáneos que incitan a los roles sexuales a través de imágenes atractivas y poderosos mitos vinculados en gran parte por los medios de comunicación. Voy a dejarles un link al final para que lo puedan consultar, que lo puedan revisar sobre esos estereotipos en los medios de comunicación y puedan entender un poco mejor. También el patriarcado es de múltiples estratificaciones en sus tipos. Es directa, dice, cuando la relación de subordinación es entre la mujer y un hombre de una misma categoría, ¿verdad? E indirecta o simbólica cuando la subordinación de la mujer se da en relación a un varón perteneciente a una categoría inferior, ¿verdad? Incluso hemos visto denuncias, un porcentaje nada despreciable de casos reporta el sistema judicial de violencias ejercidas de los hijos contra las madres o de hermanas mayores contra las hermanas menores, por ejemplo, menores que usted puede decir como siendo, contra hermanas mayores que usted puede decir como siendo mayor en edad, mayor en qué sé yo, poderes, esos recursos, todavía aún así puede dominar. Bueno, ¿cuáles son las estructuras fundamentales del patriarcado? ¿Cuáles son esas instituciones? ¿Cómo hace para instalarse? ¿Y por dónde entra? Bueno, la primera institución es la familia patriarcal. Recordemos que la familia es el primer escenario donde las personas nos construimos, ejercemos aprendizajes y entendemos el mundo y a partir de eso interactuamos con él. Ahí se nos enseñan las primeras palabras, vemos los primeros cambios. Entonces, el sujeto de poder en la familia es el hombre. La familia es esencialmente femenina. Pues las mujeres son las transmisoras de los valores. Algo hay esa frase que dice, mira, pero es que las mujeres tienen la culpa si las mujeres son las que reproducen el machismo. Y quien le enseña a los niños a no llorar es la mamá cuando le dice, no, usted no llora, ¿verdad? Los niños no lloran. Cuidado, que las mujeres reproducimos el efecto patriarcal, pero no lo generamos. O sea, no es un sistema que nos beneficie a nosotros. Entonces, según la teoría feminista, nos volvemos agentes del patriarcado. ¿Quiénes son las agentes del patriarcado? Son aquellas que están construidas por el sistema patriarcal para hacerlo sostenible.
Voy a poner el ejemplo. Cuando usted tiene en su colonia, en su comunidad, una vecina, la típica vecina que está tras de la cocina siempre espiando, y la fulanita, miren, pero llegó a las 11 de la noche, y vino con otro, y le viene con otro, ¿sabes? Esa que está siempre vigilante de lo que hacen otras mujeres. Esa es una gente de patriarcado. El patriarcado lo ha construido para entender y atender los mandatos que deben establecerse en esta sociedad. ¿Y qué pasa a las mujeres si no son agentes del patriarcado? Se vuelven disidentes. O sea, el patriarcado entiende que si no cumple sus mandatos, esos roles de vigilancia hacia otras mujeres, entonces se vuelve disidente, y al volverse disidente yo puedo enfrentar la violencia. ¿Por qué creen que preocupa tanto a esas mujeres lo que hacen otras? Porque quien va a cuestionárseles es a ellos. ¿Por qué ellas no cuidaron ese status quo? Y eso pasa, por ejemplo, con las mamás. Las mamás que andan diciéndole a la hija, fíjate, ¿verdad? No andes con otro, no te pongas ese pie, no sabes cómo te vas a hacer un tatuaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el patriarcado le va a pedir cuentas a él. ¿Cómo educarse a esta hija para este sistema? ¿Verdad? Si ella no lo hace, se va a convertir igual en una mujer mala, ¿verdad? En una mujer fácil, en una mujer loca, en una mujer puta, en una mujer zorra, ¿verdad? Etcétera, cuánta cantidad de cosas. Y pueden, a partir de que ya no eres una buena mujer, si ya no es la María, ya no eres María, ¿verdad? Pasas a ser Eva, y por lo tanto está legitimado el uso de la violencia para corregir. ¿Verdad? Esas son las a veces se dice, mira, las mujeres son más crueles que los hombres, sí, pero es que las mujeres, como mecanismo de sobrevivencia, tienen que hacer lo que dice el patriarcado o lo van a pasar bien. Bueno. Luego decíamos, ¿verdad?, que el Estado, esas leyes y políticas, ¿verdad?, pueden hacer leyes, es decir, el Estado a través de las leyes convierte esos sistemas de dominación, ¿verdad?, y se vuelven como estructuras elementales del patriarcado, que lo nutren, ¿verdad?, que le permiten estar sostenidos. Entonces tenemos, por ejemplo, esas reglas de los planes y costumbres sobre la dominación, la determinación de la convivencia sexual, etcétera. Se establecen esos planes, esos dos hechos del poder social, el Estado los toma y los convierte en ley, ¿verdad? Y se hace legítimo el dominio, es decir, ya no podemos decir de que estamos imponiendo la visión de uno, sino que como es ley, todos debemos cumplir. Y ahí tenemos, ¿verdad?, varios ejemplos de esta legislación, pero voy a ponerles uno más concreto. El matrimonio. ¿Por qué es importante en un Estado, en una sociedad, que haya un registro de las personas que se casan, o sea, para acceder a los recursos? ¿Por qué se volvió relevante para una sociedad todo este rito del matrimonio? ¿Y cómo se inscribe, verdad? O sea, hay una norma, un hecho social, ¿verdad?, que dice de que las personas tienen una pareja, aunque esa pareja debe ser única, esa pareja solo puede ser del sexo opuesto, y estos hechos se vuelven ley, y entonces hay. Entonces decía, por ejemplo, un escritor que jamás dice, me atrevería a casarme o pedirle matrimonio a la pareja con la que me encuentre, porque eso sería como decirle, vamos a registrar mi dominio sobre ti. Entonces, es eso al final, o sea, para usted otorgar acceso a servicios de salud o a otros beneficios sociales, usted no tiene que registrar un matrimonio, tiene que registrar a las personas. Pero al registrar la institución del matrimonio se vuelve toda esa canalización, ¿verdad?, de políticas religiosas, ¿verdad?, que construyen esos hechos sociales para que se vuelvan ley, y una vez hechos ley ya nadie puede contradecirlos y están legitimados porque han sido dados por el Estado. Y ya vimos que también en las leyes no participamos. Y ahí tenemos los fundamentalismos, religiones e iglesias, ¿verdad? Por ejemplo, el fundamentalismo religioso, cualquiera que sea, basa en su principal cualquier religión basa en su principal dogma en ese determinismo biológico. ¿Se recuerdan? El mismo pretexto usado por el patriarcado para ejercer la dominación, en donde el ser mujer hace la categoría de diferencia para no acceder a la participación de toma de decisiones, a la determinación incluso de las políticas
que deberán regirse a quienes comulguen con esta fe. Además, mandatan esta imposición o esta regla para que se interioricen y ya luego, ya no es lo que el pastor, lo que el cura me dice, sino es la culpa, ¿verdad? Empiezan a generar esos sentimientos de culpa, ¿verdad? O sea, yo, pecadora, ¿verdad? No puedo hacer esto y me confieso, ¿verdad? Y empiezo a hacer toda esa, que se fijen, la manera en que se instalan las normas, a diferencia de las normas que hace el Estado, se interiorizan por medio de la culpa, ¿verdad? Las reglas del aparentemente desde el propio yo. Es decir, como si soy yo la que tengo he construido ese propio catálogo de normas a las cuales yo misma decido apegarme o no, ¿verdad? Entonces, pero en realidad vienen dadas ya por una estructura, sabemos, que ha sido construida desde los hombres. También dice generalmente, y es una cosa que se cuestiona, cómo es que solo te ofrecen, digamos, a cambio de eso te ofrecen un mundo de felicidad, pero es un mundo de felicidad que solo va a existir para quienes comulguen con estos principios, ¿verdad? Y la tradición que hay sobre el pronunciamiento, sobre todo lo relacionado con la sexualidad de las mujeres. En todas las religiones hay un esquema de reglas que tienen que ver con los límites de la sexualidad de las mujeres, no los hombres, de las mujeres. Vean ustedes, cuando se habla de que las mujeres tienen que ir al matrimonio en ese rito de blanco, está de blanco, ¿verdad? Y va a casarse, tiene que llevar como un símbolo, ¿no? De pureza, eso. Se les pide a los hombres que vayan de blanco. ¿Sí? Se les cuestiona a los hombres sobre la virginidad. Entonces, si no se puede hacer esto, es un símbolo de que la sexualidad está prescrita para las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, muchos casos de mujeres que, con el tema del adulterio, por ejemplo, es claramente reprochable para las mujeres, pero es perdonable para los hombres. Generalmente vemos que esos mandatos de fe que suelen imponerse, digamos, se imponen a las mujeres. La abnegación, el recato, la obediencia y el perdón. ¿Ustedes creen que si yo engañase a mi marido, por ejemplo, el cura estaría diciéndole a mi marido, mira, pero acuérdate que tenés una mejilla y que poner la otra, ¿verdad? Que el perdón es una gracia, ¿verdad? Y empiezan a darnos esos discursos. ¿Creen que se lo darían si fueran en voz? Probablemente no. Revisen ustedes, por ejemplo, analicen cuando estamos en misa y ¿quiénes hacen la fila en el confesionario? ¿Quiénes están con la culpa que no la aguantan? Generalmente son las mujeres. Son los casi no se confiesan, porque ellos no tienen interiorizada esa culpa. Y porque esos mandatos de la abnegación, ¿verdad? No, las mujeres, mire, si ella se quita el pan de la boca por sus hijos. Esa es una buena mujer, ¿verdad? El recato, ¿verdad? O sea, no, mire, usted no puede entrar a la iglesia toda destapada, descubierta, enseñando todo. ¿Qué es eso? Son normas de las mujeres. La obediencia, ¿verdad? No, que mire, usted le debe de obediencia a su marido, ¿verdad? Él es la cabeza del hogar. Si usted va a llegar noche, tiene que avisarle, ¿verdad? No es al revés. Y el perdón, ¿verdad? Que es un arma interesante, ¿verdad? Si todo en esta vida se puede perdonar, lo podemos hacer. Pero en el caso de las mujeres, el perdón es relativo en ese sentido. Bueno, tenemos esta estructura tan elemental para el patriarcado como es el sistema económico. El mercado y en el sistema capitalista, el mercado y la economía son dos agentes que imponen mucho esa dominación que el patriarcado le da. Por ejemplo, la propiedad privada, ¿verdad? Ya sabemos que es un bien político. Por ejemplo, la tierra es un bien político. Quien tiene la tierra tiene poder. Es claro, sustraer a las mujeres de ese poder a través del mercado está bien. Ya veremos en próximas clases cómo el Código Civil incluso prohibía a las mujeres el acceso a la tierra. El sistema económico, todos en general responden al patriarcado. O sea, no hubo menos patriarcado en el sistema feudal o incluso en sociedades tribales, por ejemplo, todos los beduinos y eso. En una exploración que incluso ellas tienen más acceso a recursos
son ellas las dueñas de los ganados, de las tierras y todo eso, pero tienen menos poder. O sea que, aunque se pueden volver agentes, pero particularmente el sistema capitalista y su expresión neoliberal son las que más han acentuado la dominación sobre las mujeres y particularmente sobre sus cuerpos. Los medios de comunicación, la publicidad y la información invaden una visión del mundo donde las mujeres ya tienen un rol definido, ¿verdad? A través de la violencia simbólica también, como ya vamos a ver cuando veamos la misoginia. El fenómeno de la moda, por ejemplo, que invade nuestra concepción de valores morales y estéticos, ¿verdad? Que tienen que acercarse a un modelo de valor bursátil, ¿verdad? Yo soy bonita porque tengo más gusto, soy más alta, soy pelo lacio, ¿verdad? Soy rubia, soy blanca, etcétera. Tengo un esquema de delgadez, ¿verdad? Entonces, me voy acercando a ese modelo que tiene más valor, pero que en realidad es un valor de mercado, porque soy reducida a cosas, ¿verdad? No a personas. Bueno, finalmente vamos a ver los puntos de control del patriarcado. Los puntos de control del patriarcado, ¿verdad? Junto a esas categorías se encuentra la política sexual y las relaciones de poder que se han establecido entre varones y mujeres sin más razón que el sexo y que regulan todas las relaciones. Es decir, frente a esa categoría de que la biología, ¿verdad?, de que ser diferente biológicamente nos coloca en esa posición de desventaja y subordinación, se suma una política sexual para las mujeres que va a permitir esa dominación. Y tenemos que la política sexual plantea desde el patriarcado estas situaciones. Una es la sexualidad escindida, es decir, en tanto la obtención del placer para las mujeres y la permanente insatisfacción del propio cuerpo de las mujeres. Son dos cosas. Por un lado, las mujeres, la sexualidad de las mujeres está destinada a la reproducción, no al placer, ¿verdad? Yo no puedo probar con 10 parejas antes de irme a casar porque pues sí, yo debo llegar virgen al matrimonio, debo casarme con el hombre que va a ser el padre de mis hijos. No puedo andar probando, ¿verdad? En cambio los hombres sí hay un mandato totalmente distinto, ¿verdad? Oye esa canción. 100 mujeres han pasado por mi vida. Ninguna, dice, se asemeja a ti, dice, los placeres que una a una me brindaron. Piensen que esa canción la cantara una mujer y dice, 100 hombres han pasado por mi vida y los placeres que una a una me brindaron. ¿En qué posición quedaría esa mujer? Pues la sexualidad no se vive de la misma manera para hombres y mujeres, ¿verdad? Hay ciertos mandatos distintos. Y luego tenemos la permanente insatisfacción del cuerpo de las mujeres. O sea, el patriarcado se encarga que las mujeres, dice, nunca lleguen a gustarse, dice Beatriz Jiménez. ¿Por qué? Porque las mujeres que se gustan son libres. Si yo soy una mujer que no tengo un prejuicio sobre mi cuerpo por ser gorda, por ser pequeña, por ser de tal o cual manera, eso nunca va a representar un obstáculo en mi vida para llegar a alcanzar las metas que me propongo, ¿verdad? Incluso si encuentro obstáculos construidos por el patriarcado, tengo la capacidad de cuestionarlos. Pero generalmente las mujeres siempre es esa permanente satisfacción, recibimos toda esa hipersexualización, ¿verdad? Esa incluso menosprecio al cuerpo a través de exponerlo a riesgo, ¿verdad? De dejar de comer para adelgazar, de someterme a cirugías riesgosas, de someterme, por ejemplo, al uso de accesorios, esos tacones, todo eso, o sea, contar de responder a eso. Pero lo que estoy diciendo es que yo debí de ser de tal manera, pero que esa satisfacción, ¿verdad?, me lleva a hacer ese tipo de cosas para cazar en ese momento. La violencia sexual es parte de esa política también, ¿verdad? Donde tenemos, por ejemplo, la evidencia de que es cometida de los hombres sobre las mujeres, ¿verdad? O sea, las mujeres no, o sea, los hombres abusan sexualmente de las mujeres y de otros hombres, pero las mujeres no abusamos sexualmente de los hombres de la misma manera, o sea, que es una política dirigida de cierto grupo contra cierto grupo, y es unidireccional, o sea, las mujeres no responden de la misma manera, ¿verdad?
y además es masiva, ya sabemos ahí los datos. La erotización de la dominación, ¿verdad? Este es otro punto de control del patriarcado, ¿verdad? Parte de esta política sexual que establece el patriarcado de los hombres sobre las mujeres, ¿verdad? Encontrar en el cuerpo de las mujeres su sufrimiento y la dominación del placer para los hombres. Se fijan estas imágenes, ¿verdad? Donde incluso esa de una que, ¿verdad?, rinde culto a la dominación, a la violación tumultuosa, es decir, por varios hombres. Experiencia de inocencia, ¿verdad? El tema de la dominación, ¿verdad? El cuerpo de la mujer. O sea, todas estas expresiones lo que nos dicen es que primero las mujeres están deshumanizadas. Son cosas, ¿verdad? Al reducirse a cosas, usted no tiene derecho, ¿verdad? Pasa a ser un ente, digamos, donde ya no es posible que usted opine sobre lo que le gusta o no, sino que otros definen sobre usted si usted cumple cierto cosa, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, también como esa exposición de la desnudez del cuerpo de las mujeres en la publicidad, en los medios, ¿verdad? Es como también una forma de exponerla, ¿verdad?, a ser esas no sujetas sino objetos, ¿verdad? Entonces también hay esa situación de hacer pensar que esa dominación que los hombres ejercen sobre las mujeres es placentera. Entonces, por ejemplo, la gente tiene la idea de que la violación es responde a un deseo irrefrenable de controlar la sexualidad y los impulsos sexuales, ¿verdad? O sea, como dicen, no, pues es que como él es hombre, pues sí, dice, y mira, ya andado ahí de provocativo, entonces ni modo, ¿verdad? Cuando no es cierto, la violación es una acción de poder. Y si no fuera un acto de poder, y fuera una cosa incontrolable, un hombre que de verdad tiene ya sus hormonas, no le permiten, ¿verdad?, pudiera tener sexo con otro hombre, con una silla, con la cosa que está enfrente, porque como no lo puede controlar. Pero cuando se dirige sobre las mujeres, elige a su víctima, elige el momento, incluso lo hace frente a otros, es para demostrarle a otros el poder que tiene sobre ellos. Entonces, tiene que ver con que desmitifiquemos que son actos de placer, en realidad son actos de poder. Otro ítem de la política sexual que ejerce el patriarcado, que el patriarcado impone a las mujeres, es la maternidad forzada o impuesta, ¿verdad? La reproducción como producción de hijos, ¿verdad? La maternidad, o sea, miren, es el momento más feliz de la vida, ¿verdad? O sea, siempre las mujeres dicen eso. Y yo les pregunto, ¿la felicidad se impone? Porque el no ser mujer, el no ser madre y ser mujer es incluso un conflicto que muchas mujeres enfrentan. A los 40 años, ya te va a dejar el pene. Mira, pero aunque sea con cualquiera, no importa, ya a estas alturas, con cualquiera, pero tener un hipótesis. O sea, es madres a toda costa. Incluso las mujeres que biológicamente no somos madres, nos convierten en madres sociales, ¿verdad? Y tienen ustedes, por ejemplo, a las monjas y eso, que sirven de madres de los sacerdotes, de otras mujeres, ¿verdad? Como incluso en todo el lapso de nuestra vida nos volvemos madres no solo de nuestros hijos biológicos, nos volvemos mamás de nuestros maridos, de nuestros hermanos, de los demás hombres de la oficina, ¿verdad? Mira que eres cafecito, mira que te voy a servir, mira, al esposo le dejamos la ropa en la cama, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Entonces dice, madres a toda costa, o sea, tenemos que ser madres, no importa, si tenemos que someternos a tratamientos, a lo que sea, soportar la violencia, ¿verdad? O sea, a toda costa. Tenemos que ser madres de todas y todos, ¿verdad? Siempre ese rol materno aparece, ¿verdad? Y somos mujeres validadas si somos madres. Ese es el mandato un poco de la maternidad forzada. La heteroimposición, ¿verdad? Que ya un poco habíamos visto, pues también como un sistema de dominación del cual se nutre el patriarcado, en donde se habla del contrato sexual. Dice, la institución de la heterosexualidad es obligatoria porque es necesaria para la continuidad del patriarcado, ya que expresa la obligatoriedad que tienen las mujeres de convivir con los hombres en tasas, dice, de masculinidad numéricamente equilibradas, ¿verdad? O sea, tenemos que tener como una razón donde
haya mujeres suficientes para ser parejas con los hombres y poder dar los hijos que el patriarcado necesita, ¿verdad? ¿Por qué creen que cuando se han hecho las invasiones, ¿verdad?, y las conquistas de los territorios, una de las prácticas de guerra que está mandatada es la violencia sexual sobre las mujeres a los territorios que van a invadir? Es porque con eso dejan, o sea, al dejar inseminar a esas mujeres, sientan el poder de esa casta, ¿verdad? Y ya esa mujer empieza a tener, eso es como nos lo explica Mercedes Hernández y otras autoras, como vemos. Herramientas fundamentalistas del patriarcado. El matrimonio, ¿verdad?, como la complementariedad de los sexos. O sea, se nos hace vender de que una mujer no está completa sin un hombre, ¿verdad? Eso hace pensar, ¿verdad?, de que si yo me muero, entonces si mi marido se muere, yo quedo incompleto. Entonces, donde cada uno se concurre a un objetivo común, pero no de la misma manera. Vamos a trabajar por el bien de la familia, esta pareja, pero no de la misma forma, además de la monogamia, ¿verdad? El epicentro de la familia es la mujer. ¿Han visto ustedes ese 10 de mayo? Como todo este marketing, ¿verdad?, desbordante que hay, donde se establece, por ejemplo, toda una evidencia de que las mujeres son importantes, o sea, como seres relativos. Las mujeres son importantes en tanto cuidan a la familia, pero no son importantes para sí mismas, ¿verdad? Madre solo hay una, ¿verdad? Sabe como el amor de mamá, quiere regalarle a mamá una plancha, regalarle a mamá una lavadora, ¿verdad?, una licuadora, ¿verdad?, porque ha dado la vida por dos. Entonces, primero valida que solo la mujer que es madre merece, ¿verdad?, cierta premio o incentivos, digamos, pero que a la vez eso que le vas a regalar y por eso que le estás premiando tiene que ver con que cumpla ese rol, ¿verdad? Entonces, claro, dice, puede faltar un padre puede ser cualquiera, dice, pero madre solo hay uno. Es una manera también de condicionar, pero es que le validamos a los hombres que ellos no asumen la responsabilidad del cuidado, pero no podemos permitirle a las mujeres que ellas no lo asumen, ¿verdad? Tenemos también la división sexual del trabajo, es decir, cómo las mujeres son reducidas a perfiles asistenciales, ¿verdad? No es casual que si ustedes ven todas los rubros de la economía, vamos a ver que las ocupaciones están segregadas de esta manera. Si vemos, por ejemplo, el perfil de comercio y servicios, están sobre representadas las mujeres en la maquila textil. Pero si vemos, por ejemplo, el sector de la construcción, vemos, por ejemplo, el sector de la metalurgia, de la minería, de la tecnología, están subrepresentados los hombres, ¿verdad? Que tiene que ver con esa cualificación de que las mujeres nacimos para cuidar a otros, ¿verdad?, o para hacer labores finas, de costura, de lugares encerrados, ¿verdad?, pero que otras labores no están hechas para nosotros. Y si advertimos, por ejemplo, esas labores dedicadas a las mujeres son las menos pagadas, son los rubros de la economía y peor pagadas. Luego tenemos el trabajo productivo y reproductivo, ¿verdad? En esa parte también el patriarcado se nutre muy bien del sistema capitalista cuando determina, ¿verdad?, qué tiene valor en una economía capitalista. Eso que aporta dinero, ¿verdad? Un trabajo de un conductor de un autobús genera dinero. Eso es un trabajo productivo. Pero la mujer que se queda en casa, le sirve el desayuno a todos, le lava a todos la ropa, permite que estos puedan ir a trabajar porque ella se queda cuidando a los hijos, asume la limpieza de la casa y todas esas cosas, o que incluso posterior a su jornada remunerada ella lo va a asumir. Ese trabajo no está valorado, no está pagado ni valorado. Son dos cosas distintas. Decía una anécdota de una mujer que tenía contratada a una trabajadora del hogar y decía, mire, ella me dijo, mira, yo me voy a ir a trabajar a la maquila. Y su empleadora le dijo, pero yo te pago seguro, le dijo, aquí tenés comida, aquí puedes dormir, aquí estás tranquila, te doy permiso para que vayas a estudiar, yo te compro
O sea, tenés un montón de... Incluso dice que ella hizo como... Le ayudó a hacer como un presupuesto. Mira, con lo que vas a ganar en la maquila solo te va a alcanzar para el pasaje, para la comida, y no vas a hacer otra cosa. Y después de horas y horas, dice, intentando convencer, la trabajadora le dijo, pero es que ahí le dijo, voy a ser una trabajadora. Aquí soy la sirvienta. Incluso la valoración que hay sobre las categorías del trabajo suelen estar permeadas por esta valoración de que lo que hacen las mujeres es irrelevante. Cuando el trabajo gratuito de las mujeres aporta a la economía en calidad de ahorro y hace sostenible el sistema. Ningún sistema en el mundo podría sostenerse sin el trabajo gratuito que asumen las mujeres. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, esta visión donde el trabajo que asumen las mujeres, por ejemplo, o sea, que más mujeres se están incorporando al mercado de trabajo asalariado, no ha implicado que estas dejen el trabajo reproductivo, ¿ya? Y que sea compartido con los hombres. Y tiene que ver con la economía del cuidado también. Si ustedes se fijan, el Estado, y el salvadoreño no es la excepción, no tienen una infraestructura del cuidado real. Cuando en un estado usted le pregunta cuál es la infraestructura del cuidado, bueno, le dicen, mira, aquí tenemos el control de niños sanos, ¿verdad? Cuando tenemos el control prenatal, una vez ese bebé está en el vientre se le empieza a cuidar, nace, y hasta los 5 años le damos un control prenatal. También tenemos, ¿verdad?, un sistema de cuidado para adultos y adultas mayores, ¿verdad?, esa pensión vitalicia, etc. Y en el resto del tiempo, ¿quién cuida a esa persona? Si se cayó, si le dio enfermedad, si le dio el chikungunya, ¿quién asume el cuidado? ¿Sí? Son las mujeres. Y en eso se desentiende el Estado. Y ese trabajo es gratuito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo realmente las mujeres van a poder participar del mundo público si tienen esa carga como ancla que no les permite, ¿verdad? No es compartida ni por los hombres ni asumida por el Estado. Entonces, vemos también otras formas en las que la política sexual también se impone en el patriarcado sobre las mujeres, es por ejemplo, la fragmentación del cuerpo, mente y sentimientos. Suele desdoblarse a las personas, ¿verdad?, particularmente a las mujeres, de esta manera, ¿verdad? Son cuerpos, ¿verdad? Son cosas. Entonces dice, por ejemplo, mira esa fulana, vieras que es bien gordita, es una muchacha gorda, pero vieras qué dulce es, ¿verdad? O vamos a preguntar, mira, no es tan bonita, pero vieras que es bien inteligente. Entonces, como siempre salvaguardar, ¿verdad?, que si no sos bonita vas a cumplir otra cosa, pero es ese desdoblamiento que no sos una persona íntegra con diversas capacidades y una diversidad de formas incluso corporales. Por ejemplo, yo les pregunto por qué en los currículos se nos pide la fotografía. Si usted va a analizar un puesto de trabajo y quienes están concursando, usted necesita ver el contenido del currículum. Cuántos estudios tienen alcanzado. Pero eso de poner la fotografía es una práctica netamente de la política sexual que tenemos nosotros las mujeres, porque tienen que ver mi fotografía para ver si soy joven, si soy bonita, si no lo soy. Y eso es un elemento determinante para la selección de los puestos de trabajo. Y eso poco se cuestiona. Siempre todo anexar fotografía. Si usted la van a contratar, pues claro que usted tiene que identificarse, pues, pero para la hora de seleccionar, usted no necesita eso. No. Y sin embargo, se me impone. También la reducción de la autoestima, ¿verdad? Generalmente la limitación de las expectativas de logro, ¿verdad? Son cosas que van juntas. Siempre se hace pensar que las mujeres son mentalmente inferiores, ¿verdad? Se les considera que ellas no pueden pensar, ¿verdad? Finalmente, por ejemplo, cuando van a asumir o van a entrar a contiendas políticas, se les dice, pero es que, miren, si es que las mujeres, pues, como son las mujeres hay ahí, ustedes todas son dundas, ¿verdad? Incluso una justificación que escuchamos hace algunos años de algunos grupos parlamentarios, cuando demandábamos la incorporación de las mujeres a las planillas de personas diputadas, nos decían, mire, pero es que ellas no han estudiado, o sea, el problema es que las queremos meter, pero
Sentimos que no tienen la capacidad, ninguna de ellas ha estudiado para cómo saber administrar una alcaldía, cómo estar aquí en la asamblea, administrar un curul y su voto. Y cuando les preguntamos, bueno, ¿y ustedes a cuántas clases fueron? O sea, ¿cuál fue el curso que ustedes recibieron como alcaldes y diputados? No habían recibido ninguno. Es un doble parámetro que tiene que ver con cómo se estima la respuesta de las mujeres y que también la van interiorizando, ¿verdad? La limitación de las expectativas del logro, ¿verdad? O sea, incluso hemos escuchado testimonios de hombres que dicen, mire, si a mi hijo le regalo pelota, yo no tengo problema con que mi hija juegue con pelota. Pero quien va a llegar a ser futbolista de la selección nacional, yo creo que va a ser él. Yo no creo que ella, aunque le corra pelota, llegue a hacerlo. O sea, hay de entrada una reducción de las expectativas de logro sobre las mujeres. ¿Para qué le voy a mandar a la universidad? Hola, tu panza vas a ir a agarrar. Así. Entonces, ese menosprecio constante a el desarrollo de las mujeres. La limitación de los intereses, ¿verdad? Las mujeres solo pueden estar para cocinar, ¿verdad? Las mujeres, si es que eso, miren, si van a hablar con las mujeres, ellos lo hablan de chambras y maridos, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, en todas las franjas de las entrevistas matutinas, vean cuántas mujeres hay participando. Y claro, yo les puedo decir, miren, a mí me han invitado un montón de veces, pero me han invitado el 8 de marzo, me han invitado a hablar de la ley de violencia contra las mujeres, me han invitado a hablar del tema de discriminación contra las mujeres, pero si van a hablar de economía, no piensan en invitar a una mujer, si van a hablar del presupuesto de la nación, si van a hablar del tema de seguridad, si van a hablar del tema de armas, no estamos invitados a las mujeres. Es una manera de limitar que los intereses de las mujeres son ciertos, ¿verdad? Y entonces, mire, cuando venga el 8 de marzo, ahí sí nos despliegan, ¿verdad? Todo. Reportajes y somos importantes, ¿verdad? Pero fuera del resto de la gente, las mujeres no tenemos voz, ¿verdad? Y nuestros intereses no están ahí. El persistente sentimiento es de la seguridad ligada a los hombres, ¿verdad? Este es otro mecanismo por el cual la política sexual, por ejemplo, el tema que les decía del nombre, ¿verdad? Ser casada, ¿verdad? Yo soy de, ¿verdad? Una connotación que es más política que legal. O sea, legalmente ustedes me pueden decir, miren, hay una opción de decir que las mujeres no van a optar por el apellido de casado. Sin embargo, sigue habiendo mujeres que, por el temor, ¿verdad?, a que incluso sus parejas les dicen, mira, si que te da pena decir que estás casada, porque te avergonzas de mi apellido. Vos querés andar todavía como que sos soltera. Bueno, entonces esa es una manera también de vincular a las mujeres que su humanidad va a estar representada siempre y cuando esté unida a otras. O cuando nos dicen, bueno, ustedes están solas, solo ustedes están en la oficina. Es una manera de decir, estamos solas, seguimos aquí, estamos ella conmigo y yo con ella, pues sí. Se refiere a que no hay un hombre en casa, o no hay un hombre en ese espacio. Tiene que ver con ese persistente sentimiento, ¿verdad? O si veamos en los estereotipos de los héroes, ¿verdad? Siempre es la chica, ¿verdad?, que está desvalida, vulnerable, a la cual los hombres van a rescatar, ¿verdad? Y los sentimientos de la soledad y la desolación son distintos, ¿verdad? La soledad para las mujeres como un espacio de derecho donde yo puedo pensar, puedo tomarme un viaje y decir, mire, me voy a ir, quiero pensar las cosas, quiero leer, quiero escribir un libro. Realmente las mujeres no tenemos tiempo para nosotras. Los tiempos libres, ¿verdad?, no existen. En todo caso hablamos de tiempo libre para dormir, para ayudar, para estar con nuestros hijos. ¿Qué te haces en tu tiempo libre? Llevo a mis hijos salgo con mis hijos, ¿a dónde? Los llevo a clases de fútbol, a entreno, no sé qué. Generalmente no son tiempos para nosotros. Y cuando las mujeres enfrentan esa soledad, generalmente se les mira como desolación, ¿verdad? Las viudas. Esos típicos decretos que decían el Estado debe procurarle apoyo a las viudas, ¿verdad? Porque una mujer sola no es nada. Lo que te están diciendo es esa minusvalía de la humanidad de las mujeres para enfrentar la vida desde esa posición de soledad. Entonces la desolación se vuelve como una condena sobre la cual las mujeres recibimos como ese aspecto de asistencialismo incluso.
Hay algo importante con lo que quisiera cerrar, y es que dice el rompimiento entre mujeres basado en la enemistad histórica, en la competencia por los varones, por ocupar los espacios que estos nos dejan, son, digamos, un elemento de esta política que tiene el sistema patriarcal para instalar y establecerse y ser permanente, ¿verdad? Esa competencia, esa supuesta competencia en la que se nos engloba a las mujeres, ¿verdad? Si se fijan, por ejemplo, hablan de los casos de violencia que ejercen las mujeres contra otras mujeres por el amante, ¿verdad? Las dos mujeres están dando duro por el amante. Y entran ellas a escena, pero ni a ellas ni al resto se le ocurre pensar que ahí hubo alguien que tenía un pacto con otro de fidelidad y que fue este el que lo rompió. ¿Sí? Y generalmente se dice, bueno, si hay 10 puestos en este universo para acceder a todo ese desarrollo de la vida, y de esos 10 puestos, 7 están ocupados por hombres y 3 les vamos a dejar a las mujeres por toda esa brecha de desigualdad. Usted tiene que, siendo las mujeres mayoría de la población, van a pelear por esos únicos 3 puestos, mientras que los hombres tienen como más holgado el panorama para no pelearse tanto porque hay más oportunidades para ellos, ¿verdad? Esto suele ser también un elemento que se analiza desde indicadores incluso económicos. Dice Simone de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no estuviese cómplice entre los propios oprimidos, ¿verdad? Las mujeres se vuelven agentes del patriarcado y a veces de manera inconsciente y a veces como un mecanismo de sobrevivencia. Suele cuestionarse mucho, decir, mire, pero aquí las mujeres son las que enseñan el machismo, ellas también tienen la culpa. No voy a negar que hay una responsabilidad de ejecución en esta tarea, pero debemos advertir de que es un mandato para las mujeres. Por ejemplo, esa típica vecina que está ahí tras la cortina mirando, pues mira, la fulana vino con otro carro, ¿verdad? Vino con otro, mira, y mira qué horas viene, mira qué horas está apareciendo, parece que viene bola. Entonces, esa vecina, ¿verdad? Esa típica vecina lo que está haciendo es, se vuelve agente del patriarcado, porque claro, el patriarcado la va a legitimar a ella en la medida que ella cuide los intereses de ese patriarcado. A las madres, por ejemplo, cuando ese canción que dice, bueno, cuiden a sus hijos o no respondo, ¿verdad? Agarren a sus yeguas porque yo no respondo. O sea, es ese tema de decirle a las mujeres, vos sos la responsable de mantener ese status quo. Si vos no lo cumplís, vos vas a ser una disidente del patriarcado. Y al ser una disidente del patriarcado te expones a la violencia como mecanismo de dominación coercitiva. Entonces, por ejemplo, mirá que van a decir las vecinas, ¿verdad? Eso del que dirán para las mujeres pesa mucho, porque les pueden dar a muerte civil, ¿verdad? Una mujer que está deslegitimada socialmente es una mujer que está muerta civilmente. Entonces, las mujeres que se enfrentan a esta situación, ¿verdad? Suelen ser quienes más son cuestionadas. Es decir, mire, y otra mujer, para peor dice, una mujer fue la que nos dijo todo eso, y era jueza, fíjate, y era policía, imagínense, era una mujer policía. Suele haber un doble parámetro, o sea, los hombres pueden ser machistas, las mujeres, como agentes del patriarcado, mandatadas por eso, no se les podemos permitir. No estoy hablando de si se los permitimos o no transformamos eso. La pregunta es que hay una explicación de por qué las mujeres responden a este sistema patriarcal, y es porque con él se validan. Claro, porque un mecanismo de protección es sumarse a quien tiene más poder, es un mecanismo de salvaguarda, me voy a sumar a quien tiene más poder. Lo que no siempre advertimos es que ese poder, aún cuando seas leal con él, se va a ir en contra de ti. La longevidad, como vemos, también, ¿verdad? Es parte del poder patriarcal que no se limita a la opresión hacia las mujeres, sino también hacia otros sujetos, ¿verdad? Esa es parte también de una política, ¿verdad? Como ya lo vimos en la categoría generacional, ¿verdad? Bueno, para finalizar con esto vamos a tener un ejercicio. Este ejercicio va a valer el 30% de su participación en este módulo. Les voy a enviar una leyenda, un cuento y algunos artículos de algunas leyes, y necesito que identifiquen cómo se expresa el patriarcado en esto.
¿Cuáles son los mandatos de los que hemos visto, de los que se valen? ¿Quién identifican ustedes que ejerce la dominación? ¿Y qué intereses o privilegios están reforzando? El poder, la política sexual, ¿verdad? Van a tenerlos a su disposición y podrán enviar. Les voy a pedir que en este análisis no escriban más de 10 líneas. El trabajo que venga con más de 10 líneas no lo voy a calificar, porque tenemos que aprender a ser concretos. Necesito que me señalen brevemente cada una. Pueden elegir a su conveniencia la leyenda, el cuento o los libros. Para concluir, el patriarcado puede definirse como ese sistema de relaciones sexo-políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclase e intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y de forma individual y colectiva oprimen a las mujeres en forma individual y también colectiva de sus cuerpos, sus productos, ya sea con medios pacíficos o incluso a través del uso de la ley. Es histórico, no siempre ha existido, se originó a partir de una época determinada, ¿verdad? Y necesitamos empezar a nombrarlo. En la medida que no cuestionemos, no hagamos visible el patriarcado y esté subterráneo, va a ser mucho más difícil que podamos erradicarlo. Tenemos que aceptar que existe. O sea, decir que el patriarcado es una invención o una ocurrencia de las feministas y que no está ahí, que no lo vivimos cotidianamente, es todavía mucho peor para avanzar en su erradicación. También debemos aprender a reconocer el feminismo como santito, que es quien más lo ha cuestionado y quien plantea un remedio, que es la igualdad. ¿Verdad? Las mujeres no estamos pidiendo que a los hombres se les maltrate, que sean ellos los violados, que ahora sean ellos los que acceden a menos recursos, que ahora sean ellos los únicos que cuiden a sus hijos o hijas, sino que les pedimos que mantengan esa salud de igualdad y de derechos y de participar de las decisiones, de compartir el reparto de las decisiones. Su constante cuestionamiento y la mirada hacia otro mundo igualitario, ¿verdad? Es una tarea de todos y todas empezar a cuestionarlo, pero también proponer un mundo diferente. Yo me quedaría hasta aquí en esta parte. Vamos a ver sobre la misoginia para concluir con esta jornada. Bien. La misoginia podemos decir que también es parte de la ideología patriarcal en el sentido que expresa, ¿verdad? O sea, veíamos en la clase de patriarcado cómo la dominación, ¿verdad? Tiene como agente ocasional la diferencia biológica. Pero ese es el pretexto. Pero ¿cuál es el fundamento de esa dominación? O sea, ¿por qué las mujeres representamos ser ese grupo victimizado? ¿Qué pasó? Entonces, tiene que ver con la misoginia. La misoginia es esa actitud de odio, rechazo, aversión y desprecio o menosprecio de los hombres hacia las mujeres y en general hacia todo lo relacionado con lo femenino, considerándolo como inferior, ¿verdad? Como nos lo decimos. O sea, ¿por qué odiar? Porque antes que pasar a eso, una se pregunta, ¿por qué se odia a las mujeres? O sea, ¿por qué los hombres odian a las mujeres? Entonces, una respuesta bastante válida desde las teóricas es que el representar esa otredad, eso otro, ¿verdad? Incluso eso otro que puede hacer cosas que yo no puedo hacer y el temor a que estas asuman el poder representa, incluso se muestra como una clave para entender por qué existe esa dominación sobre las mujeres. O sea, el miedo a que las mujeres con su cuerpo, que pueden amamantar, que pueden parir, que es distinto al de ellos, pueda tomar el poder y sublevarlo. Entonces, los ejes misóginos, digamos, o los ejes sobre los cuales se fundamenta este odio de los hombres sobre las mujeres, hablan de tres supuestos.
el supuesto de la inferioridad biológica, es decir, las mujeres son débiles por su fisiología, ¿verdad? Vení, levantame el agua cristal, poneme el garrafa de agua, ¿verdad? Porque se considera, ¿verdad? Las mujeres hay ciertos trabajos que no los pueden hacer, no es tan cierto. Si bien es cierto, la masa corporal masculina biológicamente es mucho mayor y la fuerza de un cuerpo la determina esa masa, no es estricto sentido de que no puedan haber hombres que sean débiles y mujeres que sean fuertes. O sea, no es una cuestión de que el nacer mujer te condena a ser débil o que el nacer hombre te condena a ser fuerte. Es un supuesto, ¿verdad? De debilidad, ¿verdad? Incluso se considera a las mujeres que cuando están menstruando, ¿verdad? Son menos productivas, incluso en algunos casos se ha pensado de que las mujeres son menos productivas, ¿verdad? De que sus cuerpos y la respuesta cuando están embarazadas, ¿verdad? Incluso una justificación para negarles el acceso al empleo, a puestos de trabajo, incluso ha sido el embarazo, ¿verdad? O sea, el estar embarazada usted es incapaz, ¿no es cierto? Tener necesidades específicas de seguridad que cubrir, pero no es que seas incapaz para desarrollar tareas. Luego tenemos la supuesta inferioridad moral, ¿verdad? Las mujeres son moralmente inferiores a los hombres, ¿verdad? Siempre se dice que las mujeres se levanta siempre un velo sobre nosotras como que somos seres pendencieros, ¿verdad? Seres que andamos, que ocultamos algo, que somos las que dividimos al grupo, ¿verdad? Si estamos en un sindicato, que ya ven, por los chambres de las mujeres que se bien estábamos, ¿verdad? Entonces, y también, por ejemplo, con estas situaciones que hemos advertido, el tema de las mujeres en situación de prostitución, ¿verdad? Ellas son criminalizadas, pero no se criminaliza a quien yace con ellas, ¿verdad? Quien pagó por eso. Entonces, es una manera de decirte, ella es la que tiene una cualificación de moralidad distinta, ¿verdad? Y luego tenemos la supuesta inferioridad intelectual, ¿verdad? Las mujeres somos menos inteligentes que los hombres. Siempre se ha dicho, se ha manejado eso, ¿verdad? A quienes se les invita, por ejemplo, quienes han tenido predominio o mejores prerrogativas para acceder a recursos para la ciencia han sido los hombres, por considerarlos que los pueden hacer mejor. La administración de los bienes se le ha entregado a los hombres por considerarles que son intelectuales, son mejores intelectualmente para administrar. Entonces, ¿cómo es un poco ese ciclo de la misoginia a partir de esto, verdad? Hay como tres áreas, dice, que a partir de la diferencia biológica se establece para construir argumentos para ese dominio, ¿verdad? O ese odio. Primero, filosófico, ¿verdad? Se dice que las mujeres somos un ser inacabado, ¿verdad? Porque las mujeres somos eternas niñas, ¿verdad? Siempre necesitamos que nos cuiden, siempre nos tienen que decir cómo hacer, cómo ser, cómo expresarnos. O sea, se han fijado, por ejemplo, que generalmente los hombres se sienten con el derecho de hablar sobre la sexualidad y sobre el cuerpo de las mujeres. En general, la sociedad habla del cuerpo de las mujeres, es decir, se siente con ese derecho de opinar sobre, mira, pero a vos que gorda estás, arreglate, pintate el pelo, ¿verdad? Mira, ponete ahí cremita en las patitas de gallo, ¿verdad? Ponete a dieta, vos, mira, no te descuides, ¿verdad? Siempre uno escucha esos comentarios. Pero usted se fija que a los hombres nadie les anda diciendo, mira, esa tu pasa que tenés, rebaja, mira, uy, esa calvicie, hay que ponerte algo ahí, ¿verdad? O mira, o sea, toda esa visión, no lo pueden hacer como quieren y no se les invalida. Pero las mujeres, claro, como somos eternas niñas, todo el mundo se siente con el derecho de decirnos qué hacer y cómo hacer. Incluso en las audiencias las mujeres dicen, mire, él me cayó, mira, ahorita está callada, yo le voy a dar la palabra. Y en las audiencias donde están los hombres no los callan. Y lo hemos visto, lo hemos vivido. Pues a veces puede creerse que esto es subjetivo, pero cuando uno empieza a ver con un lente distinto las cosas cotidianas, uno se empieza a dar cuenta que encuentra explicación a eso. Luego, una razón política, ¿verdad? Es un ser con un razonamiento diferente, ¿verdad?
hablábamos un poco en el patriarcado de los intereses, ¿verdad? De que se habla de que las mujeres razonan diferente, ¿verdad? Las mujeres, dice, hablan un montón, dice, y no concretan nada, ¿verdad? Piensan siempre en los demás, ¿verdad? No tienen intuición, ¿verdad? No pueden ser líderes, ¿verdad? Porque piensan, siempre se divagan. Claro, porque las mujeres pensamos en varios temas al mismo tiempo. O sea, cuando vamos a tomar una decisión, generalmente la pensamos en clave del resto que estamos afectando y no en nosotras mismas. Y luego, un razonamiento religioso, ¿verdad? Se considera que es impuro, ¿verdad? Que es moralmente reprochable, ¿verdad? Vean ustedes, lean Levíticos en la Biblia y ahí hay cantidad de cosas que las mujeres aún en muchas regiones del mundo no pueden hacer, ¿verdad? Porque es un ser moralmente inferior, ¿verdad? Realmente ante un ataque de violencia sexual siempre se habla de las víctimas provocadoras. O sea, ellos pueden violarte, eres tú la que no debía provocar. Eso hace que las mujeres seamos entonces moralmente inferiores, ¿verdad? Somos nosotros los que tenemos que estar ciertos cuidados, ¿verdad? Que tenemos que tener. Entonces, en este sentido, por ejemplo, en el discurso, en el razonamiento de la política, claro, como las mujeres piensan diferente, no pueden gobernar el mundo, entonces nos mandan al rol al discurso de la domesticidad. Entonces dice, el argumento, dice, con mayor, de la mayor concupiscencia de la mujer resulta ya insostenible. O sea, este tipo de imagen que ustedes ven ahí, si ustedes exploran, por ejemplo, en su buscador de internet, imágenes sobre los años 50, los años 60, van a ver, por ejemplo, todo esto de las lavadoras, ¿verdad? Las mujeres con los grandes hornos, y todo una nueva lógica de un mercado de la domesticidad, o sea, de cómo los hogares soñados, ¿verdad? Y aparecen las mujeres con esto, ¿verdad? Aparecen esas mujeres sonrientes, ¿verdad? Bellas, horneando, cocinando, ¿verdad? Haciendo pan, cosiendo, ¿verdad? Con sus lavadoras. O sea, nació una estrategia de marketing y les voy a contar por qué. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, durante la guerra, los países aliados, economías como Estados Unidos, habían replegado a buena parte de sus hombres a la guerra, ¿verdad? Porque claro, como las mujeres políticamente razonamos diferente, no somos estrategas, no somos seres insensibles, no estamos hechos para la guerra, no somos valientes, ¿verdad? Somos contrario cobardes, entonces no estamos hechos para la guerra. Se manda a los hombres a la guerra y las mujeres asumen sostener la economía. Los puestos de trabajo que dejaron los hombres fueron asumidos por las mujeres. Entonces, y ustedes ven videos de mujeres en la metalurgia, en la industria. ¿Sí? Claro, termina la guerra y el Estado dice, ¿verdad? Y ese consorcio, ¿verdad? Ese pacto no escrito entre hombres dice, bueno, pero ¿y cómo la vamos a dejar ahí? Este no es su lugar, ¿verdad? Porque desde ahí hay otra posición, de si lo que te da poder es un ingreso y el ingreso se obtiene a través del trabajo, el trabajo que solo lo pueden hacer los mentalmente intelectuales y los físicamente fuertes, entonces no podemos dejar a las mujeres ahí, ¿verdad? Entonces empieza todo esto para volver a las mujeres, para convencer a las mujeres de volverlas a la domesticidad. Pero dice Ana Caballero, este argumento de que las mujeres solo pueden estar o nacen solo para el hogar ya es un poco insostenible. Y tampoco resulta coherente insistir en la mayor corrupción moral de la mujer, ¿verdad? De manera que de ser impura, indolente y transmisora de enfermedades. Incluso en la Edad Media se decía, ¿verdad?, que las mujeres éramos, bueno, la Pandora, ¿verdad?, el típico caso de Pandora, ¿verdad?, que habíamos visto todas las enfermedades y los males al mundo, había sido una mujer, ¿verdad? Entonces, o que es una fierecilla que hay que domar. Entonces se empieza, como estos argumentos ya suelen ser poco atractivos, digamos, o poco creíbles o más cuestionados, ¿verdad?, se empieza a concebir a las mujeres como una pieza imprescindible del hogar y del cuidado. En ella reposa desde el bienestar de los suyos, es el ángel del hogar, es la reina de la casa, ¿verdad? Entonces, este discurso de la domesticidad ha sido altamente peligroso para el desarrollo de las mujeres y la igualdad. Realmente creemos que una mujer que dejó de ir a estudiar
por quedarse en casa, atendiendo a todo, realmente va a llegar a ser un día presidenta. Vamos a tenerla como diputada si el Estado no asume ese rol del cuidado y a ella la combinamos exclusivamente a ese rol. Si pensamos que cuando las mujeres vamos a escuchar su opinión, solo podemos escuchar, mira, ¿y qué pedimos para el menú de ahora en la reunión de la oficina? Ahí déjenselo a ella, ¿verdad? Que ella lo resuelva eso es tema de ella. Aquí resolvamos la agenda que vamos a discutir. Ese tipo de prácticas están devolviéndonos a la domesticidad. Así, dice, la humanidad, cuando pensamos qué categoría entonces nos volvemos las mujeres, qué somos en este mundo, qué somos en esta sociedad. ¿Somos humanas? Sí, somos humanas. En esa humanidad podemos procrear hijos, podemos cuidar, podemos ser agentes, ¿verdad?, de ese patriarcado, pero arrastramos una minusvalía, o sea, un menos valor como humanos. Si se tiene que elegir entre la vida de las mujeres, por ejemplo, suelen ser prescindibles. ¿Sí? Vean ustedes, por ejemplo, los recursos que están destinados a la salud, por ejemplo. Si ustedes ven las enfermedades de las que mueren las mujeres, las principales causas de muerte de las mujeres, no están atendidas. Por ejemplo, los cánceres son los que tienen menos presupuesto. Cáncer cervicouterino, ¿verdad? No hay, por ejemplo, para contravacunas para el VPH como el principal agente que ocasiona este cáncer. ¿Sí? No hay, por ejemplo, mamografías masivas para esto. Si vemos contrario sentido, o sea, suele pensarse equivocadamente que el presupuesto de salud está pensado para las mujeres, pero está pensado para las mujeres desde la maternidad en tanto cumplan. En efecto, ¿verdad? Las mujeres, el tema de control prenatal tiene un alto gasto. O los partos, retención de los partos, ¿verdad? Y ese tipo de situaciones, porque no es una enfermedad, sí están atendidas y tienen el mayor gasto del presupuesto. Pero hay otras enfermedades que no tienen que ver con mi reproducción y esas no están atendidas, a diferencia de los hombres. De las enfermedades que son las principales causas de muerte, hay atención. Por ejemplo, ven ustedes incluso que hubieron algún tiempo las clínicas del adulto hombre, del Seguro Social, porque la primera causa de muerte que estaba faltando era el tema de los infartos, las causas, las enfermedades cardíacas que estaban apareciendo, un poco también por el manejo de sus emociones y su masculinidad violenta, que impide que los hombres puedan ser seres con capacidad de escuchar los sentimientos de toda persona. Entonces, cuando un Estado, una vez que no puede, que no es capaz de atender la salud de estas y que pueden morir, estamos hablando de que somos menos humanos. Cuando un Estado, por ejemplo, absuelve a un agresor que ha abusado de su hija porque éste la mantiene, estamos deshumanizando a esa mujer. O sea, ella puede tolerar porque le da de comer, o sea, hay justicia. Somos ciudadanas. Las mujeres quedamos atrapadas en una universalidad y en una negación a la individuación. La ciudadanía no puede ser universal, la ciudadanía es diversa, porque la ciudadanía implica esa posición que ocupo como humana en el respeto y reconocimiento a mis derechos para poder incidir en las decisiones que me afectan. Yo soy ciudadana en la medida que el Estado me garantiza mis derechos y que me da la posibilidad de participar de las decisiones. ¿Ustedes creen que la participación ciudadana de las mujeres en este país es real? ¿Creen que las mujeres, la diversidad de las mujeres en este país podemos participar de la toma de decisiones? ¿No? Realmente está bastante limitada, ¿verdad? Por todos estos sesgos que vimos, ¿verdad? No nos invitan porque piensan que somos tontas, ¿verdad? Que vamos a ir a hacer perder el tiempo, de que solo hablamos de ciertos temas que solo nos conciernen a nosotras. Se concibe incluso que las mujeres nunca tienen tiempo, ¿verdad? Porque están con un trabajo reproductivo, entonces a quienes se prioriza o se les da ventaja es a los hombres. Entonces, la ciudadanía, incluso con la que enfrentan mujeres y hombres las decisiones de un país, son distintas. Les voy a poner el caso de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, por ejemplo, es concebida como ese mandato que tienen los estados
de que las personas pueden vivir libre de riesgos en libertades, la libertad del miedo, la libertad de necesidad y la libertad de una vida digna. Es decir, que yo pueda tener resuelto que puedo asumir riesgos porque no tengo miedo de enfrentarlos, porque hay un Estado que me protege. Yo puedo salir a un parque a las 11 de la noche porque el Estado me protege. Entonces, a partir de eso, en ese país las inseguridades que están siendo abordadas son las inseguridades de los hombres, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, siempre se piensa en los homicidios, pero no se piensa, por ejemplo, en lo que afecta a las mujeres. Homicidios es como el delito más preponderante, pero es el delito más preponderante en los hombres. Pero en las mujeres la violencia sexual y la violencia física es lo que más les afecta, pero eso no ocupa un orden, ¿verdad? O incluso se interviene, por ejemplo, vamos a intervenir los territorios más violentos de este país. Cuando usted revise, son los territorios más violentos para las violencias que enfrentan los hombres. Porque los territorios más violentos para las mujeres son un mapa totalmente diferente. Entonces, tenemos calidad de ciudadanía, ¿verdad? Entonces, quedamos atrapadas en una universalidad donde las mujeres somos un paradigma, ¿verdad? Las mujeres creen que las mujeres solo somos esas cuidadoras, ¿verdad? Las amas de casa. Y sobre eso es que responden. Sin pensar que las mujeres estamos en todos los grupos poblacionales, estamos en las discapacitadas, estamos en los jóvenes, estamos en los niños, estamos en las asalariadas, estamos en las desempleadas, estamos en todos los grupos poblacionales. Luego la participación política, ¿verdad? Si tengo una humanidad reducida, por así decirlo, una ciudadanía que no es legítima, que no me permite ser diversa, ¿cuál va a ser la calidad de mi participación política en la toma de decisiones de un país? ¿Verdad? Y generalmente hay una división política para las mujeres, la familia, la maternidad y el cuidado. O sea, a las mujeres incluso se les da a elegir. Por ejemplo, si usted está estudiando, el residentado estudia medicina y quiere obtener el grado de residente en un hospital nacional, por ejemplo, o en el seguro, usted tiene derecho a ausentarse solo 40 días. O sea, las mujeres, si salen embarazadas, o se presentan antes de las 12 semanas, poniendo su salud, o pierden el derecho de grado. Entonces, ¿qué nos dijo el director del Seguro Social? Es que las mujeres, si quieren estudiar, tienen que elegir. ¿Por qué mi biología? ¿Por qué esa diferencia corporal tiene que ponerme en posición de menos oportunidades contra los hombres? Eso me pueden decir, me digo, ¿qué culpa tengo de que yo no tenga que gestar? Pues sí, pero si usted no tiene culpa, mucho menos la tiene ella. Entonces, no puede condicionar a las necesidades biológicas, que son diferentes para las mujeres, las oportunidades de acceso a grados, a estudio, a salario, etc. Entonces, de la misma mirada que el patriarcado, la misoginia, ¿verdad? Como esa expresión de odio, aversión, donde se considera a las mujeres menos, ¿verdad? Cuando te dicen, mira, si es que se está jugando bien feo, mira, parece mujer jugando. Es una expresión misógina, porque lo que le está diciendo es que estás comportando como eso que consideramos inferior, ¿verdad? Entonces, esa expresión de odio contra las mujeres es a partir de considerarlas seres inferiores, ¿verdad? Que no son sujetas plenas de derecho y que por lo tanto su participación en las decisiones no van a ser tomadas en cuenta. De nuevo, igual que el patriarcado, es necesario nombrar la misoginia, ¿verdad? Aceptar que existe, reconocer al feminismo como esa antítesis y su constante cuestionamiento y mirada, ¿verdad? Como un ejercicio de ese sistema patriarcal. Voy a dejarles este ejercicio. También vale el 30% y el 40% corresponde a su participación. Como nota de este módulo, donde el ejercicio implica que a partir de estas imágenes que ustedes están viendo, ustedes contesten, porque estas imágenes son una expresión misógina. Ahí les he puesto algunos links de las mismas, ¿verdad? Para que ustedes adviertan y puedan hacer un análisis. La explicación no puede venir en más de 5 líneas.
¿verdad? De la misma indicación que el ejercicio anterior, si vienen más de 5 líneas no lo voy a calificar y por lo tanto no va a tener usted ese 30%. ¿Verdad? Tenemos que aprender a hacer síntesis, ¿verdad? Expresemos. Van a tener, por supuesto, acceso al material y a las presentaciones. Bien, les agradezco su participación, ¿verdad? Su tolerancia. Espero que tomen esta jornada como una serie de categorías que pueden explorar y profundizar, analizar en la cotidianidad de sus vidas, ¿verdad? Y sobre todo en las decisiones que toman, ¿verdad? Frente a los y las demás y como una manera también de empezar a transformar esta realidad. Buenas tardes y nos veremos hasta la próxima jornada. Muchas gracias.